promesas de campaña nos tienen a todos muy preocupados y muy ocupados. Pero si hacemos un recorrido por la historia, nos daremos cuenta de que estas en realidad no se cumplen. Alan García le prometió a un grupo de empresarios en el CADE allá por el año 84 que no iba a estatizar la banca, y lo hizo en 1987, con funestos resultados para su gobierno. Pero no fue el único. Carlos Hidalgo hace un recorrido por aquellas promesas que se las llevó el viento. Veamos. Dicen que las promesas se las lleva el viento, y más aún cuando sopla en tiempos electorales. Ahora que todo el mundo anda algo preocupado con la oferta electoral que nos dejó la primera vuelta, muchos tratan de calmar su ansiedad recordando que el candidato ganador de una elección, al menos en nuestro querido país, casi nunca, pero nunca, cumple lo que promete, para bien o para mal. Si el doctor Toledo se atreve a firmar el 7 de abril, sencillamente borraré su firma para que sea discutido por todo el país. Cuando uno ve un poco la historia de las promesas electorales, sobre todo las más jugosas, y luego cómo se han dado los gobiernos de esos grandes prometedores, uno ve que normalmente no las cumplen. En esta etapa del proceso electoral, tanto Ollanta Humala como Keiko Fujimori se han llenado de promesas tratando de cubrir las gruesas deficiencias de credibilidad que ambos presentan debido a sus pasivos políticos. Mientras Humala ha prometido en una cuestión inédita en la historia no ejecutar lo que está en su plan de gobierno, Keiko ha jurado por Dios no indultar a su padre. Sin embargo, no son las únicas promesas electorales que los peruanos hemos tenido que soportar con cierta curiosidad masoquista. Allá por la ahora lejanísima campaña de 1990, el ingeniero Alberto Fujimori prometía que con él, a diferencia de Vargas Llosa, el Perú no tendría un shock económico para solucionar la grave crisis que asolaba el país. Nosotros sí vamos a atacar la inflación, pero sin el shock. Rechazamos totalmente estas pretensiones en defensa del pueblo peruano, pero sin el shock. Con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal shock económico que ahora no sabemos cómo la podrá imponer cuando apenas tiene un tercio. A estas alturas ya sabemos cómo acabó la historia, con el chino aplicando el plan de gobierno del Fredemo y metiéndole la yuca a todo el Perú. Sin embargo, Fujimori no tiene el monopolio de las promesas sin cumplir. En la campaña del 2001, Alejandro Toledo se comprometió a bajar el impuesto general a las ventas, el famoso IGB, de 18% a 17%. Fue una de sus promesas de campaña en una elección disputada con Alan García. Lo que yo nunca haré en mi gobierno es un manejo irresponsable de la política económica, de la política fiscal y monetaria. Hemos propuesto una reducción en los primeros 100 días de nuestro gobierno de 1 punto en el impuesto general a las ventas de 18 a 17%. Al final, con Toledo presidente, el IGB subió hasta 19% y los buenos deseos solo quedaron en eso. 5 años después, en el 2006, un Alan García convertido en el mal menor, juraba y rejuraba, entre otras cosas, que revisaría los tratados de libre comercio para beneficiar al agricultor del interior. Yo sé que los Estados Unidos tendrán que prestar más atención a los campesinos del Perú en esa renegociación. Vamos a renegociar el TLC en defensa de los campesinos. En realidad que lo que hizo García en el 2006 fue lo que está haciendo Humala, ¿no es cierto? Prometer lo que la gente quería escuchar. García se humanizó, se colocó más al centro, ¿no? Porque Lourdes estaba muy a la derecha. Pero a la hora que salió elegido fue un gobierno bastante derecha, no aplicó el famoso cambio responsable del que tanto hablaba. Si el doctor Toledo se atreve a firmar el 7 de abril, sencillamente borraré su firma para que sea discutido por todo el país. Los 3 casos son emblemáticos. El más escandaloso es el del no shock, ¿no? Sí. Fujimori, esa fue su bandera. Pero sin el shock. García no revisó ni borró nada, y el shock de Fujimori para arreglar la economía lo tuvieron que padecer tanto los que lo apoyaron con su voto como los que no. Hoy, las dudas respecto a si Humala cumplirá o no sus promesas dan vueltas en las cabezas de millones de electores. Para no pocos, no es suficiente la estrategia de cambiar de plan de gobierno. Así como Keiko Fujimori tiene un pasado que la condena o que la arrastra, Ollanta Humala tiene un plan de gobierno que lo tiene encadenado, porque este señor ha cometido la torpeza, vamos a decirlo, o el exceso de sinceridad probablemente, de hacer un plan de gobierno de más de 190 páginas explicando a detalle qué es lo que piensa hacer. Si tú ves los planes de gobierno de los otros candidatos, son generalidades. ¿Por
porque creo que hay una distancia entre lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Entonces, la situación de Ollanta me parece complicada, me parece difícil, porque no es fácil distanciarte de un plan de gobierno que plantea una visión de país. Hoy el congresista fujimorista Rolando Sousa, integrante del plan de gobierno de Fuerza 2011, aseguró que la ley electoral impide a Humala modificar su plan de gobierno. Sousa no escatimó en adjetivos. El señor Ollanta Humala está estafando a la población electoral al sostener que es posible que para la segunda vuelta pueda variar su plan de gobierno. Nos llama poderosamente la atención que el Jurado Nacional de Elecciones y su presidente, el señor Vidal Ramírez, haya deslizado la posibilidad que se puede violar la ley. Mira, yo creo que Ollanta Humala va a hacer en esencia lo que su plan de gobierno plantea, y que algunas medidas probablemente muy discutidas, muy controversiales, no las va a aplicar o las va a moderar o simplemente se las va a bypassear, porque tampoco puede hacer todo lo que ahí dice. Según la resolución 5004 del Jurado Nacional de Elecciones, bajo ninguna circunstancia un partido político puede introducir modificaciones a su plan de gobierno con posterioridad a la inscripción de la lista de candidatos. Sin embargo, una declaración reciente del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones sostiene que es conveniente, como consecuencia del debate público, la posibilidad de que las organizaciones políticas puedan efectuar modificaciones a su plan de gobierno. De Ollanta Humala no solo es un recetario de promesas, es una visión de país muy coherente con lo que Humala quería hacer. Yo no sé cómo se puede renegar de eso. Más bien yo les preguntaría a los que han entrado no cuánto piensan cambiar del plan de gobierno, sino qué hay en el espíritu de ese plan de gobierno que los ha convencido. Dentro de 5 años y cuando uno de estos dos candidatos esté terminando su mandato como presidente, ¿qué cosas serán recordadas como promesas incumplidas? Por el bien de la estabilidad democrática, ojalá y sean las que más temores despiertan en estos momentos. Estaba pensando en guardar este reportaje para actualizarlo en el 2016. Para ver en qué nos van a mentir en esta oportunidad, porque ustedes ya lo han visto, no ha habido presidente en los últimos 30 años que no nos haya dicho alguna mentira grande en el momento de